Los pobres solo se pueden redimir por ellos mismos. ¿A través de qué? A través de su acción política, a través de su organización, a través del desarrollo de sus capacidades, entre otras sus capacidades políticas. Entonces, esto es muy importante desde el punto de vista conceptual, porque en la política, es decir, el pueblo educado es una fuerza de cambio social. Y la política, el abatir estos dos, enfrentar estos dos desafíos, reclama aptitudes, capacidades específicas que se relacionan con la macro y la microeconomía. Definir el ciudadano que deseamos formar es el primer paso para proceder a hablar de las dos tareas que tenemos enfrente. El debate en este campo es rico y complejo. A partir de la obra Teoría de la Justicia de John Rawls, se desencadenó en Estados Unidos sobre todo una polémica que algunos identifican como una pugna entre liberalismo y comunitarismo. Yo opino que este debate se amplió rápidamente y abarcó muchas otras áreas. Se amplió geográficamente y se amplió temáticamente. Lo real es que el concepto de ciudadanía, lo real es que el debate surge a partir del fin del comunismo y del pretendido triunfo del capitalismo, el fin de la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría crea condiciones en donde muchos de los valores y aspiraciones que se habían organizado alrededor del comunismo o de la izquierda tuvieron que replantearse en el marco de la democracia. Y yo creo que no es otra cosa lo que explica el éxito de la teoría de la justicia de John Rawls, que propone un liberalismo igualitario, un liberalismo que al mismo tiempo quiere combatir las desigualdades materiales. Yo no simpatizo con la posición de Rawls personalmente, simplemente menciono el hecho, pero es muy notable. Lo real es que el concepto de ciudadanía propuesto por el liberalismo tradicional suscitó cuestionamientos como el de Sandel en Descontentos de la democracia, así se llama su libro, que rechaza la ciudadanía como una condición pasiva, neutra, donde prevalece la libertad negativa, la no interferencia, y que está desligada de un concepto de la vida buena. Sandel apunta que la vida colectiva, la comunidad, carece de existencia real en el mundo actual. Esta añoranza por la comunidad es compartida por otros intelectuales canadienses como Taylor o estadounidenses como Robert Bellah en su libro Hábitos del Corazón y la Sociedad Buena, o el intelectual y político Amitai Etzioni, autor del Espíritu de la Comunidad, La Dimensión Moral y La Nueva Regla de Oro. Estos autores, desde distintas posturas, utilizan evidencias empíricas y de otra naturaleza para demostrar que la sociedad moderna es víctima de un individualismo aislacionista extremo y que se requiere revalorar el sentido comunitario si se desea abrir nuevos cauces a la civilización occidental. Otra variante teórica con la misma inspiración original fue la que encauzó Robert Petit, que desarrolló todo un planteamiento para reconstruir la sociedad con base en los principios del republicanismo. Esto nos interesaría porque nosotros tenemos
una fuerte tradición republicana. Petit revalora la idea republicana de que el ciudadano tiene como ideal supremo la disposición al sacrificio a favor por el interés común y lo considera esencial para acabar con toda forma de opresión dentro de la sociedad. Él publicó su obra Republicanismo en Paidós. Frente a esta orientación se ha abierto un nuevo debate con muchas ramificaciones. Yo quiero señalar simplemente la opinión de Norberto Bobbio, por la influencia que Bobbio y también el señor Sartori, que acaba de ser doctorado por la UNAM, son dos filósofos que han tenido filósofos políticos que han tenido una gran influencia en México. Bobbio no aceptó el republicanismo y dijo que era una elaboración meramente intelectual y que la única realidad tangible y sobre la cual se debería construir cualquier proyecto es la democracia liberal tal y como existe en nuestros días. Importa referirse a Bobbio por lo que digo anteriormente, por la presencia. Para Bobbio, la democracia es principalmente un conjunto de procedimientos para el ejercicio del gobierno. Entre estos procedimientos se encuentran los que ya conocemos: el principio de democracia, el principio de que cada ciudadano es un voto, etcétera, etcétera. Es decir, son los planteamientos que él hace con mucha claridad en El futuro de la democracia, el libro que publicó el Fondo de Cultura Económica. Asociadas a los procedimientos, dice Bobbio, están las libertades o derechos fundamentales que juegan el papel de plataforma de sustento para el juego democrático. En Bobbio hay dos componentes: derechos humanos y reglas procedimentales. Pero yo agrego otros 2 o 3 elementos más que me parece oportuno recoger del debate que está habiendo en este momento. Uno de ellos es el de la democracia deliberativa. Yo creo que la deliberación racional de las decisiones gubernamentales es algo que puede tener un papel educativo muy importante. Claro que la construcción de una opinión pública racional y un debate ordenado, digamos, tiene mucho que ver con los medios de comunicación, y nosotros sabemos que el control de los medios de comunicación pues es un problema difícil. ¿Cómo debe ser, entonces, me pregunto, cómo debe ser el ciudadano virtuoso de las democracias del siglo XXI? Si integramos los elementos que a mí me parecen más relevantes del debate para dar respuesta a la educación del ciudadano, tendríamos 4 elementos fundamentales. Uno es derechos humanos, otro es autonomía o libertad, tercero es justicia, solidaridad, vida comunitaria, un cuarto es diálogo o deliberación. Quinto elemento que dejo a un lado, aparte, es el elemento de la identidad y de la cultura. Es decir, el integrar dentro de la identidad o el explicarnos a nosotros mismos nuestra identidad a partir de la diversidad cultural que tenemos y sin abandonar tampoco nuestra identidad nacional es un problema teórico, pero que tiene que reflejarse en la educación. A todos estos elementos que yo he seleccionado hay que agregar las competencias productivas, y ambos bloques integrarían el conjunto de capacidades o capabilities que le llama CEN, que permitirían al ciudadano enfrentar los dos desafíos mencionados antes. Ahora bien, todo esto es un ejercicio hasta aquí conceptual,
Y lo que cabe preguntarnos en este punto es cómo traducir o cómo se podrían traducir estas orientaciones políticas, estas orientaciones en políticas y prácticas educativas. Este es el problema más espinoso de todos. Es verdad que hay muchos desarrollos pedagógicos y numerosos elementos didácticos de creación reciente que facilitan el abordaje de la tarea de la educación ciudadana. Piénsese, por ejemplo, la vasta obra que ha aparecido en materia de educación moral en los últimos años. Existen recursos técnicos de muy diversa naturaleza, pero la dificultad principal es de otro orden, tiene que ver con la estructura del sistema educativo. Un sistema centralista, cerrado, opaco, caro, gastamos 600,000 millones de pesos al año en educación. Que está dirigido por élites burocráticas en concertación con la élite burocrática que dirige el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se trata de un sistema de gestión elitista y vertical. La sociedad, los ciudadanos e incluso los padres de familia con hijos en la escuela carecen de todo poder de decisión en materia educativa. Alguien podría decir que el poder educativo lo detentan los docentes, pero es falso. Los maestros de preescolar, de primaria y secundaria no tienen oficialmente ninguna capacidad de decisión sustantiva sobre su materia de trabajo, currículo, libros de texto, métodos de enseñanza. Todas las decisiones técnico-académicas dimanan del centro. Los profesores son solo operadores de reglas que se le imponen a la escuela desde fuera. No puede haber educación democrática auténtica en un sistema que opera con principios autocráticos. La sociedad mexicana se ha democratizado, no así el sistema educativo, que conserva la estructura vertical corporativa que le imprimió el régimen presidencialista autoritario. En estas condiciones, lo que es urgente es una reforma democrática de la estructura del sistema educativo y una reforma democrática también de la escuela, de la unidad escolar, que a escala ha reproducido los vicios y el mismo patrón autoritario que cristalizó en el conjunto del sistema. Evidentemente se necesita una recalificación global o como dicen ahora, ¿cómo se dice? Reciclamiento global del magisterio, ¿verdad? El modelo didáctico de exposición del maestro, lectura del libro de texto y participación pasiva del alumno, que son tres elementos, ¿no? El maestro expone, el alumno lee el libro y escucha pasivamente al profesor. Ese es el principio pedagógico que domina en todo el sistema. Este modelo debe sustituirse, probablemente no por un modelo, sino por muchos. Debe haber una entre más experimentación y mayor pluralidad pedagógica y técnico-pedagógica tengamos, creo que el país más saldría beneficiado. Obviamente sin perder la coherencia de una política educativa nacional. En otras palabras, la educación ciudadana no se refiere a una asignatura aislada, como es el caso de formación cívica y ética, sino que abarca a toda la vida escolar, al conjunto del currículum y al conjunto de las prácticas escolares. Se extendería incluso a nivel medio superior. De acuerdo a ciertas investigaciones realizadas en Israel,
la edad de 16 a 18 años es crucial para la educación ciudadana. Una evaluación muy acertada de los efectos de la pedagogía dominante en nuestras escuelas la tenemos en la obra de María Cecilia Fierro y Patricia Carvajal, Mirar la práctica docente desde los valores, publicada por GEDISA y por la Iberoamericana de León. Es un estudio que exhibe con claridad la rigidez y los estereotipos que gobiernan la práctica docente en las escuelas. No se trata de culpar a los maestros, que es lo que demagógicamente dicen algunos líderes sindicales. Los maestros hacen lo mejor que pueden con los recursos que tienen, sino de señalar que el problema es profundo y alude a una estructura arraigada durante décadas. No habrá mejora alguna si no se parte de reconocer esta triste y pesada, abrumadora realidad. Gracias. Muchas gracias a Gilberto Guevara. Pasamos con Víctor Flores Olea, licenciado. Víctor Flores Olea ha sido profesor e investigador universitario, fue director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha ocupado también diversos puestos en la diplomacia mexicana y en organismos del impulso a la cultura en México. Fue el primer presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y es autor de más de 20 libros en el campo de la reflexión política y social y además en materia literaria y fotográfica. Actualmente es investigador y conferencista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y analista político y articulista en diversos periódicos y revistas del país. Los dejo a ustedes con Víctor Flores Olea. Yo también debo agradecer especialmente la invitación de la Fundación Eberto Castillo para estar presente en este ciclo de conferencias tan interesante. Agradecer nuevamente a Teresa Juárez de Castillo su dedicación y su entusiasmo de promoción por las ideas y su difusión para analizar la actualidad del país. Y como se acostumbra en la Fundación, en otras ocasiones y en esta, se me pidió un texto que he escrito para una eventual publicación que probablemente haga la propia Fundación. Leeré a ustedes este texto, que es en torno al Estado laico. Este fue el tema que elegí y se me asignó para la intervención en este ciclo de conferencias. Tal vez la transformación más profunda del pueblo mexicano en su historia es la evolución hacia el laicismo. Más profunda inclusive que el establecimiento del Estado laico, porque éste se expresa en organizaciones y procedimientos autónomos, no sometidos a ninguna institución de creencias y culto. Más profunda porque se trata de una verdadera revolución cultural que modifica de raíz las relaciones sociales, convirtiendo el laicismo en una forma de vida, en una segunda naturaleza, por decirlo así, en una nueva y profunda
forma de ser. Por supuesto que esta revolución social es el sustento del Estado laico, así como el Estado laico soporta y estimula el laicismo de la sociedad. Pero esta última es más abarcadora, diría yo, que las instituciones políticas, en la medida en que éstas son obligatorias y las conductas de inspiración laica son más naturales y espontáneas. Podría decirse instintivas y no deliberadas.